verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Esto fue la última Olimpiada. Aquí una llamada dice que son 6 años, no fueron 12. De 1936 fue la última y regresa a 1948. Ahorita ya se lo aclaré la llamada porque ha llegado muchas llamadas y nos da mucho gusto que nos llamen. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? Mire, viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial. 1939, Adolfo Hitler a Polonia, invade Polonia, y Francia e Inglaterra amenazan que si invade Polonia le declaran la guerra inmediatamente, y efectivamente lo hicieron. Pero Adolfo Hitler, con su ejército, los nazis, el poderío que tenía, dominó gran parte de Europa en 8 días, 15 días. En Francia 15 días la dominó. La línea Maginot, que es la que dividía a Francia con Alemania, tardaron 30 años en construirla. Era una superfortaleza y los nazis la destruyeron en 3 días. Eso fue lo que vino y ocasionó que fue la última Olimpiada. Por eso le pasamos esa Olimpiada del 36, que fue la última Olimpiada que hubo, y durante la guerra no hubo Olimpiadas. Hasta 1948 fueron 12 años los que tuvieron que pasar para volver a establecer las Olimpiadas. Vea los efectos de la guerra. ¿Usted cree que va a haber una Olimpiada con el problema Europa en llamas completamente? Hitler apoderado de toda la parte de Europa, incluso la invasión de Rusia con el plan Barbarroja, en fin, invade Bélgica, Holanda, en fin, todo un poderío militar que tuvo este hombre, ¿verdad? Los nazis, toda la parte de Europa Oriental, toda la parte de Europa Occidental, todo lo que tenía fue dominado. Por lo tanto, era imposible que se celebrara una Olimpiada. Esto se lo estamos pasando a usted para que vea la secuencia, el por qué, el de qué, y luego por qué vuelve después de la Olimpiada de 1948, que acaba de celebrarse las Olimpiadas, y viene ya también en Brasil. Ese fue el motivo de la suspensión de las Olimpiadas. Era lógico. ¿Quién iba a hablar de deporte en esa destrucción que estaba sucediendo? Europa toda en llamas, ciudades destrozadas. Soy hijo de José Cabrera Gándara, exolímpico, representando a México en 2 Olimpiadas. En 1948 fue a Londres y en 1952 fue a Helsinki, Finlandia, representando a México en básquetbol, seleccionado por Baja California para la selección de México. Doy las gracias a Luis Razo Martínez, a Abel Galván, productor de Canal 66,
por hacernos el honor de hacerle esta entrevista a mi papá, gracias a Canal 66. Bueno, aunque mi papá tiene mejor memoria que yo en muchos aspectos, voy a tratar de ayudarle un poco en la biografía, ¿verdad? Él nació en Nogales, Sonora, en el año de 1921, el 22 de enero de 1921, en Nogales, Sonora. Siendo muy chico de edad, se pasó él a Nogales, Arizona, y después ellos, su familia, su papá, su mamá, se vinieron a Calexico. En 1937 vinieron a radicar a Calexico. Era cuando Mexicali tenía una población aproximada de unos 25,000 habitantes, según me cuenta mi papá. Yo participé localmente en el básquetbol, jugaba yo. Y así fue como empecé a jugar también con el equipo de la high school. Jugué básquetbol de Calexico, pero después ya no podía jugar yo por mi edad o por los años que ya había estado ahí. Y me invitaron a jugar básquetbol aquí en el lado mexicano. Y así fue como yo fui pues mejorando, ¿no? Y hasta que pues fui a las Olimpiadas de Londres en 1948. Recuerdos que me ha contado mi papá. Él empezó a jugar básquetbol en la high school en Calexico, ahí por el año de 1937. Pero ya para 1940 se pasó para Mexicali a jugar con el equipo de la Jabonera del Pacífico. Jugaban en la cancha de la escuela Cuauhtémoc, ¿verdad? Era cancha de tierra todavía. Ahí empezó a jugar básquetbol él aquí, ya en Mexicali, en 1940. Traigo mi acordeón, Luis, ¿ok? Se vale. A principios de 1942 comenzó a trabajar él en la Jabonera con el señor Stone, ¿cómo se llamaba? James W. Stone. James W. Stone. Muy inteligente, brillante. Una persona dice que era muy inteligente, muy brillante, el que manejaba la Jabonera del Pacífico, el señor James W. Stone. Yo fui su secretario. Mi papá trabajaba era el secretario particular del señor James W. Stone, ahí en la Jabonera. Cuenta mi papá que en aquella época había mucha contaminación, demasiada contaminación exagerada por las despepitadoras que estaban dentro de la ciudad, pues. Horrible. Él originalmente, por lo que nos trae a este tema de su entrevista, es principalmente, ¿verdad? Porque además fue destacado en otros deportes, pero en básquetbol. Él aprendió los fundamentos del básquetbol en Nogales, Arizona. Ahí es donde aprendió los fundamentos, que dice que es muy importante, que es la base para todo. Pues sí, la palabra lo dice, ¿verdad? Los fundamentos. En la Jabonera, no recuerdo el nombre de la persona que me dijo, ¿por qué estás trabajando en las tiendas de abarrotes? Si tú saliste muy bien de la high school, me dijo, porque yo siempre estuve en las escuelas de Calexico. Nunca fui a una escuela mexicana de México, nunca, porque vivíamos en el lado americano y ahí iba a las escuelas americanas y ahí terminé la high school y entonces así fue como empecé a trabajar en la Jabonera. Me dijeron, ahorita el señor Stone necesita a un secretario porque no encuentran quien le tome el dictado y tiene que ser en inglés. Y entonces alguien me dijo, ve, haz la prueba. Y fui, y el secretario del señor Stone, no me acuerdo cómo se llamaba, mexicano, no, saliste muy bien, me dijo. Me tomaron tomé en inglés todo y luego lo transcribía en inglés también y por eso fue la razón que me agarraron para el secretario del señor Stone. Estuve trabajando como 2 años con él directamente tomándole dictado, únicamente en inglés, en español no lo tomaba yo. Y hasta que me aburrí y dije, no, ya no quiero trabajar
de secretario del señor Stone, y como la Jabonera era una empresa muy grande, la más grande, no solamente en Calexico o en Mexicali, en muchas partes de Estados Unidos. Y así fue como empecé a hacer el trabajo de secretario del señor Stone. Y fui progresando, cambiando de trabajo, fui cajero general y muchos trabajos dentro de la Jabonera. Así fue como llegué. Estuve como unos 15 años trabajando en la Jabonera, en diferentes trabajos. Mira, Luis, aquí está una carta que dirigió el profesor Armando Rodríguez Carpinteiro, que en aquel entonces era director de Educación Física y Enseñanza Preliminar del territorio norte de la Baja California. Es una carta dirigida al señor James W. Stone, en aquel entonces gerente de la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico S.A. Le pedía que a partir del próximo día 11 de marzo se iniciará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Campeonato Nacional de Básquetbol de Primera Fuerza. El territorio de la Baja California estará representando en dicha justa deportiva y toca a Mexicali este honor. El ciudadano José Cabrera, que trabaja en esa honorable compañía a su digno y merecido cargo, figura en la selección territorial de referencia. Por tal motivo, muy atentamente, a nombre del Gobierno del territorio y de esta dirección que represento, me permito suplicarle una vez más nos preste su valiosa cooperación, consistente ahora de permitir al señor José Cabrera Gándara el permiso necesario para que pueda concurrir a esta competencia nacional defendiendo los colores deportivos de esta entidad a la que debemos gratitud y cariño. Atentamente, profesor Armando Rodríguez Carpinteiro, con copia para el general de división, gobernador del territorio, presente para su superior conocimiento. De la selección hace ya como 60, 70 años, para que mi papá fuera a la Olimpiada, se originó en base a los eventos deportivos que se hacían nacionalmente. Allá de México escogían por sus méritos a las personas que consideraban ellos podían ser los mejores representantes para México en una Olimpiada. En 1948 hubo una preselección para ir a Londres, ahí escogieron a mi papá. 4 años después, por la buena actuación que tuvieron en Londres, que tuvieron el 4º lugar, no fue nada malo, hubo otra preselección y también lo mandaron llamar para la Olimpiada de Helsinki, por su buen desempeño que había tenido en 1948 en Londres. Entonces son 2 las Olimpiadas que lo seleccionaron en México, en 1948 y 1952 para Helsinki, Finlandia. También en esta imagen del periódico Esto de la Ciudad de México, con fecha julio 7 de 1948, se muestran las imágenes de la despedida al equipo de básquetbol que partió a las Olimpiadas hacia Londres. Nuestros olímpicos de 1948, después de recibir el banderín olímpico mexicano de básquetbol, fueron despedidos con elocuentes frases por Borja, a nombre de aquel glorioso conjunto. Y con un abrazo todavía más elocuente, el lunes por la noche les desearon a los ahora olímpicos buena suerte, que mucho la necesitan. En esta fotografía se cuadra militarmente el señor presidente de la República, en aquel entonces Miguel Alemán, para saludar a la bandera olímpica mexicana que desfila ante él. Esto el jueves 1 de julio en el campo de polo Marte, junto al primer mandatario a la derecha del general Ignacio M. Beteta, jefe de la delegación olímpica mexicana. Conduce la bandera el tirador Gustavo Huerta. Según el periódico Esto en la Ciudad de México, en julio 29 de 1948 principiarán en Londres los 14º Juegos Olímpicos. Este es el majestuoso estadio de Wembley, donde se celebrará hoy la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.
He aquí la vista exterior del majestuoso estadio de Wembley, donde a partir de hoy iniciarán las competencias de pista y campo, fútbol y gimnasia. La piscina imperial de Wembley está instalada en este imponente edificio que se encuentra muy cercano al estadio. La piscina es una de las más modernas y de las mejor acondicionadas del mundo. Aquí hay otra información de un periódico de México llamado La Afición, en donde aparece el rey Jorge VI, que es padre de la reina Isabel de Inglaterra. Actualmente es la reina ella, su hija, pero en aquel entonces el rey Jorge VI hace la declaratoria inaugural de la 14ª Olimpiada en el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, en la cual obviamente participa la delegación mexicana. Entre ellos va la selección de básquetbol, en la cual participa mi papá, José Cabrera Gándara. En esta justa deportiva desfilarán los representantes de las 59 naciones en donde se encenderá la antorcha olímpica. Aquí hay una información del 13 de julio de 1948, cuando los primeros mexicanos llegan a Londres, la primera delegación de deportistas mexicanos que llega a Londres para la 14ª Olimpiada. Entre ellos, aquí está José Cabrera Gándara e Ignacio Romo Porchas, los dos olímpicos que representaron a Baja California en aquel entonces. Siguiendo con las imágenes, con el periódico de aquel entonces, aquí presentamos la gallardía y prestancia de los aztecas haciendo presencia en Londres, Inglaterra. El equipo olímpico mexicano desfila por el estadio de Wembley en la inauguración de la 14ª Olimpiada el pasado jueves. Más abajo tenemos la imagen del rey Jorge VI de pie, usando el uniforme de almirante de flota. Presencia el desfile de los atletas olímpicos en el estadio de Wembley el pasado jueves, cuando fue inaugurada la Olimpiada de 1948. Sentados de izquierda a derecha, Margaret Rose, Sir Frederick Wells, el Shah de Persia, la reina Elizabeth y un desconocido. De 1952 en Helsinki, mi papá ya no participó en el campeonato nacional por cuestiones de trabajo en la Jabonera, pero había participado en el campeonato local. En Helsinki ya aparecieron equipos como Rusia y Bulgaria, entre otros. En Helsinki a mi papá le tocó jugar en uno de los 3 juegos que jugó con México, que fue contra Finlandia, precisamente los anfitriones. En aquel entonces perdieron contra Rusia y Bulgaria. Esto fue en 1952. Ya en aquel entonces mi papá padecía una enfermedad muy grave de asma y le costó bastante trabajo participar en la Olimpiada y hacer deporte de alto rendimiento, pues, por el asma. Pero aun con todo, pues haciendo un gran esfuerzo, participó en las Olimpiadas y en varios campeonatos nacionales. Me invitó, como el Roberto de la Madrid, Romandía, jugaba básquetbol con Tijuana y yo jugaba básquetbol aquí con Mexicali. Y así fue como nos conocimos los dos, jugando él en Tijuana y yo en Mexicali. Yo fui director del primer instituto del deporte que organizó Roberto de la Madrid. Sí, porque pues nos entendíamos muy bien él y yo. Él fue gobernador y sin embargo le gustó siempre mucho jugar básquetbol. Y así fue como empezamos a tener una buena relación amistosa él y yo.